Algunas áreas de las calles de Berlín estaban devastadas hasta ser irreconocibles, cuando llevaron al fotógrafo de 33 años, William van der Voort, al sitio de los antiguos edificios de la Cancillería alemana. Solo días antes, estas calles habían sido el objeto de una sangrienta y amarga batalla de 2 semanas entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y los últimos del Wehrmacht alemán, cuyos números habían sido respaldados por ancianos y jóvenes reclutados de la población de la ciudad. Tras la batalla, banderas soviéticas con el martillo y la hoz decoraban los edificios en ruinas, reemplazando las esvásticas del desaparecido Tercer Reich. Van der Voort informó más tarde en la revista Life que casi todos los edificios famosos en la capital alemana estaban en ruinas y que nadie podía caminar por cuadras y ver algo vivo y no escuchar nada más que el silencio de la muerte y no oler nada más que su hedor pútrido. Van der Voort llegó a lo que quedaba de la Cancillería del Reich y luego fue guiado a una entrada que bajaba por debajo de ella. Van der Voort estaba a punto de convertirse en el primer periodista de una nación aliada occidental en ver el Führerbunker, donde Adolf Hitler dirigió el esfuerzo de guerra alemán en esos últimos días antes de que él, al igual que el sueño nazi en sí, terminara en sangre. En el caso del Führer, a su propia mano en un último acto de desafío. Van der Voort, simbolizando la naturaleza oscura del mundo al que estaba por entrar, relató que había poca luz en el búnker y que los guardias del Ejército Rojo que lo escoltaron iluminaron el camino con velas, hasta que el flash de su cámara reveló las escenas debajo. Sus imágenes dieron a la gente de los Estados Unidos, y más allá su primera visión de donde el Führer, quizás el epítome del mal, había muerto. Desde entonces, el mundo ha quedado cautivado con los últimos días de Hitler. Antes de 1945, parecía que Hitler y su maquinaria fascista eran imparables dominando el campo de batalla. Incluso sus enemigos comenzaron a verlo como una especie de monarca invencible, por lo que resultó bastante desconcertante que el hombre que había encantado a audiencias de miles en las espectaculares concentraciones de Nuremberg muriera en un oscuro agujero en el suelo, como una rata que regresa a su nido después de consumir veneno. Esta es la historia de la creación del Führerbunker y esos últimos días infernales del hombre que soñaba con la conquista total. Bienvenidos a Guerras del Mundo. El búnker que intrigó a los historiadores post-Segunda Guerra Mundial surgió de un evento un mes después de que Hitler asumió el poder, el 30 de enero de 1933. Hasta ese punto, la política de Alemania en el período posterior a la Gran Guerra fue turbulenta, por decirlo menos, con gobiernos que llegaban al poder y caían poco después, mientras que al mismo tiempo, muchos alemanes desilusionados y enojados participaban en levantamientos, el más famoso de los cuales fue por supuesto el llamado Putsch de la cervecería, que tuvo lugar en Múnich en la noche del 9 y 10 de noviembre de 1923 y fue llevado a cabo por el mismo Hitler y sus seguidores. Por lo tanto, la asunción de poder de Hitler se vio como algo temporal, particularmente porque, a pesar de la narrativa popular en contra, su apoyo en 1933 apenas era suficiente para justificar que el presidente von Hindenburg lo nombrara canciller. En ese momento, la sede del poder en Alemania era el edificio del Reichstag, pero el 27 de febrero de 1933 el edificio fue arrasado por un incendio que se inició deliberadamente y se culpó al comunista holandés Marinus van der Lubbe, aunque generalmente se acepta ahora que él no era más que un chivo expiatorio y que en realidad fueron los agentes nazis los responsables. El incendio del Reichstag proporcionó a Hitler la justificación que necesitaba para iniciar sus represiones contra los grupos de oposición y llevar a Alemania hacia una dictadura legal, con él como líder absoluto, el Führer. No obstante, el incendio les privó de un edificio para realizar los asuntos gubernamentales de Alemania. Hitler asumió un puesto en la Wilhelmstrasse gubernamental, que se convirtió en la Cancillería. Sin embargo,
No impresionado por su tamaño o falta de esplendor, el Führer declaró que solo sería adecuado para una compañía de jabón. Se hicieron esfuerzos para expandir el sitio según el deseo del Führer de impresionar a los visitantes, a la vez reconociendo la amenaza externa, ya que Hitler prometió eliminar las restricciones del Tratado de Versalles. Por lo tanto, los planes también incluían un refugio antiaéreo para proteger al Führer y a su personal de los anticipados bombardeos británicos o franceses. El refugio antiaéreo de la Cancillería del Reich comenzó a construirse en 1936, ubicado bajo una nueva sala de recepción que también servía como salón de baile, añadida a la Cancillería. Debajo del salón había un sótano, y a este se le añadió un pasillo que descendía 1.5 metros más hasta el refugio. Este refugio estaba excepcionalmente bien protegido para la época, con un techo reforzado de 1.6 metros de espesor, más de 2 veces lo instalado en el refugio bajo el edificio del Ministerio de Aire cercano, donde las paredes robustas apoyaban la cimentación del edificio superior. El refugio, al finalizar, consistía en un corredor que unía 12 habitaciones, donde Hitler y su personal podían dirigir el país a salvo de los bombardeos aéreos. Pero el refugio solo estaba destinado a ser una solución temporal, no de largo plazo. Mientras tanto, Hitler aún no estaba contento con la apariencia de su cancillería, entonces instruyó a su predilecto arquitecto, Albert Speer, para iniciar un nuevo proyecto en la Vostrasse adyacente. La nueva Cancillería del Reich aspiraba a más que solo impresionar visitantes extranjeros y reforzar el sentido de poder de Hitler. Debía ser el primer paso en su esfuerzo por transformar Berlín en la más reciente supermetrópolis del mundo, que sería apodada Germania. Siguiendo la insistencia de Hitler en un diseño monumental, Speer supervisaría la construcción de un enorme patio de honor, el Ehrenhof, donde los visitantes serían recibidos por 2 estatuas del escultor Arno Breker, llamadas Wehrmacht y Partei, que significan Fuerzas Armadas y Partido, respectivamente. Pasando por puertas dobles de 5.18 metros de altura y a lo largo de una galería de 145 metros o 146.3 metros de largo, el doble que la Sala de los Espejos en Versalles, los diplomáticos y dignatarios llegarían a la cavernosa oficina de 400 metros cuadrados de Hitler, adecuadamente asegurados de que estaban en presencia de uno de los líderes más poderosos del planeta. Tras desechar las cadenas del Tratado de Versalles y expandirse casi sin oposición militar, los nazis se sintieron casi invulnerables en 1939. Los berlineses se sentían aún más así, pues el Reichsmarschall Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, prometió que tras la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia, las defensas de los cazas alemanes eran tan fuertes que ningún avión enemigo podría alcanzar el Ruhr, y menos aún la capital del Tercer Reich. Afirmó que si lo hacían, entonces no quería ser llamado Hermann Göring nunca más, sino Hermann Mayer, siendo este nombre visto como algo de un insulto. Luego, el 7 de junio, 1940, cuando Francia estaba al borde del colapso, un solitario bombardero auxiliar, Farman NC-223 de la Marina Francesa, apodado el Jules Verne, realizó un vuelo gigantesco a Berlín para lanzar 8 bombas de 249.8 kilogramos en la fábrica de Siemens de la ciudad. Lo que es aún más asombroso es que la misión se llevó a cabo con casi cero oposición. Aunque Göring no cambió su nombre como prometió, la dirección alemana sabía que la misión era más simbólica que una decisión práctica por parte del esfuerzo bélico francés, pero sí reveló que la capital del Reich era vulnerable. En cuanto a la gente de Berlín, las autoridades pudieron convencerlos de que las explosiones que escucharon fueron el resultado de accidentes industriales. Sin embargo, no se pudo ocultar una visita de la Real Fuerza Aérea Británica el 25 de agosto, 1940. El ataque de la Real Fuerza Aérea a Berlín esa noche fue en respuesta a un bombardeo accidental de Londres por la Luftwaffe, aunque fue interpretado por el gobierno británico como una escalada de la Batalla de Gran Bretaña, con la esperanza de aterrorizar a los civiles británicos para que exigieran la rendición. Y por lo tanto el primer ministro británico Winston Churchill se sintió obligado a responder de la misma manera. La temprana campaña de bombardeo contra Berlín estuvo llena de problemas para la Real Fuerza Aérea y por lo tanto los resultados fueron bastante mixtos, pero fue suficiente para alarmar al liderazgo alemán
de que los miembros del alto orden podrían ser asesinados por bombas británicas mientras trabajaban en Berlín, incluyendo tal vez incluso al Führer mismo, algo que tendría un impacto serio en la moral alemana, dado cómo la sociedad nazi había sido diseñada para existir en la órbita de Hitler. No obstante, a pesar de la visión pública de la guerra de Hitler, impulsada por la propaganda de Joseph Goebbels, se le veía al Führer dirigiendo el esfuerzo bélico desde la capital. Desde 1940, Hitler empezó a estar cada vez menos en Berlín. Inicialmente fue para visitar sus recientes conquistas, como Francia y la Torre Eiffel. Pero a medida que la guerra con Gran Bretaña comenzó a empantanarse, a excepción de los combates en el norte de África y Grecia, en apoyo a su aliado italiano Mussolini, estaba más preocupado por la inminente guerra en el este contra la Unión Soviética. Como tal, cada vez pasaba más tiempo en su búnker de comando de guerra, la llamada guarida del lobo en los bosques de Masuria en Prusia Oriental, lo que ahora es la Polonia moderna, o en su retiro de vacaciones, apodado el Nido del Águila, cerca del pueblo de Berchtesgaden en el sureste de Alemania. Pero en 1943 era evidente que las cosas empezaban a cambiar. Los enfrentamientos en el norte de África, antes un acontecimiento secundario para Hitler, terminaron en derrota para el Afrika Korps de Rommel, y las tropas aliadas avanzaban hacia Italia. En el frente oriental, el ejército soviético avanzaba lentamente hacia el oeste, hacia la frontera polaca, y en Gran Bretaña, los aliados occidentales se estaban preparando para regresar a Europa ocupada. Aunque pocos en el liderazgo nazi contemplaban la posibilidad de derrota en este momento, sí reconocieron que la guerra estaba a punto de volverse mucho más dura y que incluso la guarida del lobo podría ser pronto invadida. Como tal, se elaboraron planes para que el Führer trasladara su comando de la Wehrmacht a Berlín. Pero esto no garantizaba seguridad, sino todo lo contrario. La campaña de bombardeo aliada había eliminado en gran medida muchos de los desafíos iniciales que había enfrentado en cuanto a navegación y protección de casas, y la ciudad de Berlín había comenzado a sufrir un bombardeo cada vez más intenso por parte de los bombarderos pesados aliados. Ante los ataques aéreos, se optó por expandir el refugio antiaéreo bajo los edificios de la Cancillería en un búnker operativo para Hitler. Esta decisión daría lugar a la construcción de un segundo complejo, a una profundidad adicional de 6.5 metros más que el refugio original, y como si eso no fuera suficiente, el techo reforzado de este búnker tendría un grosor de 3 metros, o 2.7 metros, y 25.4 centímetros. El búnker adicional contaba con otras 30 habitaciones para Hitler y su personal, y fue diseñado para ser lo más independiente posible, contando con instalaciones médicas y de catering, así como alojamiento para Hitler y su personal. Un generador diésel proporcionaba electricidad, y el agua se suministraba a través de un pozo, cuyo contenido se bombeaba, mientras que los sistemas de comunicación incluían un telex, una centralita telefónica y un equipo de radio del ejército con una antena exterior, todos ellos conectados al búnker para permitir a Hitler recibir información y transmitir sus órdenes. El búnker se terminó notablemente rápido dada la complejidad de la tarea, y como tal, hubo tiempo para que los cuartos de Hitler fueran amueblados y decorados lujosamente. El refugio antiaéreo original también se adaptó para funcionar con la nueva sección, y como tal se le conoció como el Vorbunker, que simplemente significa búnker superior, mientras que la sección inferior se conoció apropiadamente como el Führerbunker. En octubre de 1944, el Ejército Rojo lanzó una ofensiva en Prusia Oriental, amenazando el Nido del Lobo. El lunes 20 de noviembre, 1944, tras pasar más de 800 días durante los últimos 3 años en el búnker, y lugar del intento de asesinato del 20 de julio, 1944, Hitler lo abandonó por última vez, siendo el lugar donde más tiempo permaneció durante la guerra. Hitler apenas sobrevivió a un intento de asesinato mediante la explosión de una bomba introducida secretamente en el búnker por conspiradores del ejército alemán. Para entonces, la guerra había pasado una factura dañina al Führer, el hombre que había cautivado a miles en mítines con su energía mientras prometía un futuro de dominación mundial basado en la pureza aria, se había ido. En su lugar había un Führer cuyo estado mental se deterioraba debido a una combinación de estrés, la administración de un cóctel de medicamentos por sus médicos, y uno que estaba cada vez más afectado por la enfermedad de Parkinson.
Fue en este punto que Eva Braun, su devota amante durante casi 16 años, se levantó al desafío de mantener a Hitler enfocado en las tareas a mano, y fue ella quien fue en gran parte responsable de convencer a Hitler en enero de 1945 de que era hora de retirarse al Führerbunker. Hitler, Braun, su personal y sus familias se trasladaron el 16 de enero, 1945. Muchos de ellos sabían que había una alta probabilidad de que no saldrían vivos del búnker, pero para el Führer, rodeado de sus finos muebles y hermosas obras de arte que adornaban sus paredes, el búnker tenía un efecto muy diferente en su estado mental, al menos inicialmente. Liberado de los horrores del mundo exterior, su mente comenzó a imaginar fantasías de arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Un gran creyente en la superioridad técnica alemana, se aferró a la creencia de que armas maravillosas como el caza M262, el misil balístico V2 y el supertanque Maus revertirían la suerte de Alemania. Esto, a pesar de la realidad de la situación de que la infraestructura para soportar tales armas estaba siendo lentamente pulverizada en polvo por armadas de bombarderos aliados. Para abril, las tropas soviéticas habían avanzado hasta las afueras de Berlín. Los aliados occidentales habían acordado dejar que Joseph Stalin capturara su premio final. Desde el Führerbunker, Hitler organizaba la defensa de la ciudad, incluso presionando para que niños recién adolescentes sirvieran en el ejército. En el esfuerzo de guerra más amplio, también se estaba volviendo tan escaso que para conocer los últimos desarrollos, Hitler se vio obligado a recurrir a sintonizar las transmisiones de la British Broadcasting Corporation, haciendo esto, a pesar de que era ilegal para el ciudadano alemán común hacerlo. Hitler fue visto por última vez fuera del búnker el 20 de abril, 1945, para sus 56 cumpleaños. Distribuyó premios a aquellos que se habían destacado en la defensa de la capital y se reunió con varios nazis de alto rango, como Hermann Göring, en una celebración bastante lamentable. Sería la última vez para todo eso. La vida en el búnker ofrecía seguridad física a sus residentes, pero psicológicamente era una cámara de tortura. Las estrechas confines del interior significaban que todo se sentía abarrotado y claustrofóbico. El sentimiento se exacerbaba por la falta de cualquier luz natural. Había una constante batalla para bombear el agua subterránea y limpiar la humedad que se acumulaba en las paredes, y mientras el Führer y su amante disfrutaban de un relativo confort, para el resto, la vida en el búnker era un asunto más espartano. Y por supuesto, todo esto era contra el telón de fondo de saber que con cada día que pasaba, el Ejército Rojo se acercaba más y más. Para abril de 1945 abundaban las historias de lo que las tropas soviéticas habían hecho a los civiles alemanes comunes en Polonia y Alemania Oriental. El asesinato, violación y tortura eran epidémicos en territorios soviéticos, pues los oficiales soviéticos permitieron a sus fuerzas desatar su venganza por lo que los alemanes hicieron en la Unión Soviética 3 años atrás. Frente a esta realidad, el miedo y la desesperación invadieron a los habitantes del búnker, quienes buscaron formas de calmar sus temores, aunque fuese momentáneamente. Un gran alijo de vino en el búnker ayudó en este empeño, y a menudo se celebraban numerosas fiestas allí donde la moralidad se sacrificaba en la búsqueda de escapismo. Martin Bormann, el despreciado secretario privado de Hitler, se hizo famoso por su libertinaje con mujeres, ocultándose en refugios de las bandas de violación del ejército soviético. Hitler continuó sobrellevando la situación a través de un cóctel de drogas administrado por su médico, el doctor Theodor Morell, hasta que el Führer se dio cuenta en un momento de lucidez que no era más que un drogadicto. Reportes indican que convocó a Morell y tuvo una de sus rabietas habituales en la que exclamó, cito, «Has estado suministrándome opiáceos todo este tiempo. Sal del búnker y déjame en paz». Fin de la cita. El 21 de abril, 1945, el doctor Morell dejó el búnker con sus medicamentos. Esto ha llevado a especulaciones de que los problemas de salud reportados de Hitler en sus últimos días podrían deberse a síntomas de abstinencia. Pero no todos hallaron su salida por vías químicas o sexuales. Dado el miedo a lo que podría sucederles a manos de los soviéticos, el suicidio se volvió común entre los berlineses, y esta noción había comenzado a infiltrarse en aquellos en el búnker, incluyendo al mismo Hitler. La única pregunta era ¿cuándo?
En las primeras horas del 29 de abril 1945, Adolf Hitler se casó con Eva Braun. Fue un gesto hacia ella para mostrar su gratitud por su lealtad. La mañana siguiente, la señora Hitler festejó con algunos amigos del personal médico del búnker. Durante este tiempo, se escuchó a Hitler hablando con el médico de las SS Werner Haase, donde explicó que quería morir exactamente al mismo tiempo que su nueva esposa. El plan que idearon involucraba a Hitler y Ava tomando pastillas de cianuro y disparándose mutuamente al mismo tiempo. Temeroso de que el cianuro pudiera fallar, Hitler probó una cápsula en su amado perro, Blondie. Cuando el animal murió casi instantáneamente, esto tranquilizó al Führer sobre los planes para su muerte. Después de salir a ver el cielo por última vez, en la mañana del 30 de abril, 1945, tanto el señor como la señora Hitler se retiraron al interior cuando el sonido del Ejército Rojo, lanzando otro avance hacia los edificios de la Cancillería bombardeados, resonó. A las 14:30 horas después de agradecer a muchos de su personal y luego aconsejarles que huyeran, Adolf y Eva Hitler se retiraron a sus habitaciones privadas y cerraron la puerta detrás de ellos. Fue la última vez que se les vio con vida. Después de unas horas, el ayuda de cámara de Hitler, Heinz Linger y Martin Bormann entraron en la habitación y descubrieron sus cuerpos sin vida. El Führer, este hombre que había instigado la guerra más devastadora de la historia, que había infligido tal sufrimiento a escala industrial a millones, ahora estaba muerto. Siguieron más suicidios, siendo el más impactante el de Joseph Goebbels y su esposa Magda, quienes también mataron a sus 6 hijos mientras estaban en el búnker. Los Hitler y los Goebbels quemaron sus cuerpos para prevenir su uso como trofeos por el Ejército Rojo. Las tropas soviéticas capturaron el búnker la mañana del 2 de mayo, 1945. El líder soviético Joseph Stalin, a pesar de mostrar usualmente sus victorias, no quería preservar el búnker, por temor a que se volviera un refugio para los seguidores de Hitler. Por lo tanto, fue sellado, y el vasto complejo de la Cancillería de arriba fue demolido. Posteriormente, en los años 80, las autoridades de Alemania Oriental iniciaron la construcción de un bloque de apartamentos cerca del búnker, el cual fue reabierto y finalmente destruido totalmente en un intento por eliminar su huella de la ciudad. No sería hasta 2006 que las autoridades de Berlín realmente confirmaron que un estacionamiento sin pretensiones ahora se encuentra en el lugar donde Hitler se suicidó. Hoy en día, solo queda un tablero de anuncios bastante discreto que incluye un diagrama del diseño del búnker para dar una impresión de su tamaño y disposición, mientras que a pocos pasos se encuentra el sitio del Memorial del Holocausto.